Tos. Cuidemos nuestras espaldas. Colapso. El traidor. Muerto y oxidado desde hacía casi 6 décadas, el buque estaba destruido y medio enterrado en las marismas. Su casco, una vez poderoso, se encontraba tan desgarrado y torcido que estaba casi irreconocible. Sus imponentes torres góticas, como el recinto de una ciudad otrora poderosa, estaban caídas y, de sus retorcidos arcos y contrafuertes, colgaban hojas en descomposición, conformando la imagen de una gigantesca telaraña. Su quilla se había roto, como si se hubiera estrellado contra la superficie lunar, y muchas de las superficies superiores se habían derrumbado, dejándolas cubiertas a la intemperie. Franjas de musgo verde cubrían el casco y la torre de comando aún se elevaba hacia el cielo. Las aspas de disformidad y los altos mástiles box, doblados por la furia del viento. Loken tuvo un pensamiento insoportablemente triste. Que este fuera el lugar de descanso final de esta magnífica embarcación le parecía totalmente equivocado. Piezas de escombros recubrían el paisaje, trozos retorcidos de metal oxidado o artículos personales que debían haber pertenecido a la tripulación del barco y que habían sido expulsados durante el impacto contra el suelo. Por el trono, dijo con dificultad Abaddon. ¿Qué es eso? Fue todo lo que Aximand pudo articular. Es la gloria de Terra, dijo Erebus. Reconozco la configuración de la matriz de disformidad de la cubierta de mando. Es el buque insignia de Temba. Entonces, Temba ya está muerto, dijo Abaddon con un dejo de frustración. Nada podría haber sobrevivido a esa caída. Entonces, ¿de quién es esa señal de radio? Preguntó Horus. Podría haber sido algo automatizado, sugirió Torgadón. Tal vez ha estado haciéndolo durante años. Loken negó con la cabeza. No, la señal comenzó una vez que entramos en la atmósfera. Alguien aquí la activó cuando se enteró de que estábamos llegando. El señor de la guerra se quedó observando la forma masiva de la nave destrozada, como si mirando lo suficiente pudiera penetrar en su casco y discernir lo que había dentro. Entonces debemos entrar, urgió Erebus. Buscar al que esté dentro y matarlo. Loken se acercó al primer capellán. ¿Entrar ahí? ¿Estás loco? No tenemos ninguna idea de lo que podría estar esperándonos. Podría haber muchas más de esas cosas en el interior, o algo aún peor. ¿Qué sucede, Loken? Gruñó Erebus. ¿Los hijos de Horus le tienen miedo a la oscuridad? Loken dio un paso hacia Erebus y dijo. ¿Se atreve a insultarnos, portador de la palabra? Erebus se colocó frente a Loken, pero el Mournival tomó posición detrás de su miembro más reciente, y su presencia aplacó al primer capellán. En lugar de proseguir el asunto, Erebus inclinó la cabeza y dijo. Pido disculpas si he hablado fuera de lugar, Capitán Loken. Yo solo buscaba borrar la mancha al honor de la Legión. La defensa del honor de la Legión es asunto nuestro, Erebus, dijo Loken. No nos digas cómo debemos actuar. Horus tomó una decisión antes de que el intercambio de palabras se volviera más duro. Entraremos, dijo. La niebla ondulante seguía a los astartes a medida que avanzaban hacia la nave estrellada, con los titanes de la Legio Mortis detrás, sus piernas aún envueltas en las brumas. Loken mantuvo su bolter listo, atento a los sonidos de salpicaduras de agua detrás de ellos, aunque se dijo que no eran más que los sonidos normales de este mundo, lo que sea que eso significara. A medida que se acortaba la distancia, se emparejó con el señor de la guerra y dijo: Señor, sé lo que va a decir, pero faltaría a mi deber si no dijera nada. ¿Decir qué, Garbiel? Preguntó Horus. Acerca de esto. Acerca de que nos lleva hacia lo desconocido. ¿No lo he estado haciendo durante los últimos 2 siglos? Respondió Horus. Todo el tiempo que hemos estado avanzando en el espacio, ¿no lo hemos hecho para hacer retroceder a lo desconocido? Eso es por lo que estamos aquí, Garbiel. Para hacer que lo desconocido sea conocido. Loken detectó la conocida habilidad del comandante para desviar una conversación e insistió en el tema. El señor de la guerra tenía una manera fácil de dirigir las conversaciones fuera de las cuestiones de las que no quería hablar. Señor, ¿valora el consejo del Mournival? Preguntó Loken, tomando un rumbo diferente. Horus se detuvo en su avance y se volvió hacia Loken con el rostro serio. ¿Acaso no oíste lo que le dije a la rememoradora en la cubierta de embarque? Valoro sus consejos sobre todas las cosas, Garbiel. ¿Por qué haces tal pregunta? Porque a veces simplemente nos usan como perros de guerra, siempre en busca de sangre. Nos ponen en ese papel, en lugar de permitirnos velar por la verdad de la cruzada. Entonces di lo que tengas que decir, Garbiel, y juro que te escucharé, prometió Horus. Con todo respeto, señor, usted no debería estar aquí dirigiendo la punta de lanza, y no deberíamos entrar en ese buque sin un reconocimiento adecuado.
Tenemos 3 de las máquinas de guerra más grandes del Mechanicum detrás de nosotros. ¿No podemos al menos ablandar el objetivo con sus cañones? Horus rió entre dientes. Hay un cerebro de pensador en ti, hijo mío, pero las guerras no se ganan con pensadores. Se ganan con hombres de acción. Ha pasado mucho tiempo desde que empuñé una espada y luché en una batalla contra abominaciones que no buscaban otra cosa que nuestra destrucción total. Dije en Murder que sentía que, si no podía estar en un campo de batalla de nuevo, habría rehusado el cargo de señor de la guerra. El Mournival puede hacer esto por usted, señor, dijo Loken. Defenderemos su honor. ¿Crees que mis hombros son tan estrechos que no pueden soportar este peso por sí mismos? Inquirió Horus, y Loken se sorprendió al ver una ira genuina en su mirada. No, señor. Todo lo que quiero decirle es que no es necesario que lo soporte usted solo. Horus se echó a reír y la tensión se rompió. Su enojo quedó olvidado. Tienes razón, por supuesto, hijo, pero mis días de gloria no han acabado, puesto que aún me quedan muchos laureles por ganar. El maestro de guerra reanudó la marcha. Recuerda mis palabras, Gabriel Loken. Todo lo logrado hasta ahora en esta cruzada es insignificante en comparación con lo que me queda por hacer. A pesar de la impaciencia del señor de la guerra por liderar el asalto de los Astartes, consintió el plan de Loken de permitir que los titanes de la Legio Mortis bombardearan el objetivo. Las 3 poderosas máquinas de guerra se prepararon y, a la señal del señor de la guerra, desataron una andanada de misiles y fuego de cañones sobre la nave derruida. Brillantes flores de luz y grandes humaredas se expandieron a lo largo de la inmensidad de la nave, que se estremecía con cada nuevo impacto. Los incendios corrieron a lo largo del casco y los penachos de espeso humo se elevaron hacia el cielo como gigantescas radiobalizas, como si el buque estuviera tratando de enviar un mensaje a sus antiguos amos. Una vez más, el señor de la guerra encabezó la marcha, mientras la niebla los seguía como una capa de smog amarillo. Loken todavía podía oír ruidos detrás de él, pero con las pisadas atronadoras de los titanes, el crepitar de las llamas y el sonido de sus propios pasos, era imposible estar seguro de lo que estaba oyendo. Aquí hay gato encerrado, dijo Torgadón, mirando sobre su hombro y sintonizando perfectamente con los pensamientos de Loken. Sé lo que quieres decir. No me gusta la idea de ir allí, eso puedo asegurártelo. ¿No tendrás miedo, no? Preguntó Loken, medio en broma. No seas frívolo, Garby, dijo Torgadón. Por una vez creo que tienes razón. Hay algo que no está nada bien. Loken vio verdadera preocupación en el rostro de su amigo, inquieto al ver al bromista Torgadón repentinamente serio. A pesar de su bravuconería, Tarik tenía buenos instintos que habían salvado la vida de Loken en más de una ocasión. ¿Qué te está preocupando?, le preguntó. Creo que esto es una trampa, dijo Torgadón. Estamos siendo atraídos hacia aquí y siento que está dentro de esa nave. Le dije lo mismo al señor de la guerra. ¿Y qué te dijo? ¿Qué crees? Asintió Torgadón. Bueno, ¿no habrás esperado en serio cambiar la opinión del comandante? Pensé que podría haberle hecho reflexionar, pero es como si ya no nos escuchara. Erebus ha hecho que el comandante se enfurezca tanto con Temba que ni siquiera considera otra opción que entrar y matarlo con sus propias manos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Torgadón, y una vez más Loken se sorprendió. Cuidémonos las espaldas, mi amigo. Cuidémonos las espaldas. Buen plan, dijo Torgadón. No había pensado en eso. Y yo que estaba listo para entrar en una trampa potencial con la guardia baja. Ese era el Torgadón que Loken conocía y apreciaba. La parte trasera de la Gloria de Terra se elevaba ante ellos, sus cubiertas de mando alzadas en ángulo, tapando el cielo enfermizo. La fría sombra proyectada por la embarcación los engulló, y Loken vio que entrar en la nave no sería difícil. Los disparos de los titanes habían arruinado secciones enteras del casco, y pilas de escombros se habían derramado hacia el interior, formando grandes rampas de acero sujetas a las laderas rocosas como los muros de una fortaleza asediada. El señor de la guerra hizo un alto y comenzó a impartir órdenes. Capitán Sedirae, usted y su tropa de asalto formarán la vanguardia. Loken casi podía sentir el orgullo de Luke ante semejante honor. El capitán Moy me acompañará. Sus unidades con lanzallamas y cañones de fusión serán de gran valor en caso de que tengamos que limpiar rápidamente un área o atravesar mamparos destruidos. Berulam Moy asintió con la cabeza. Su calmada reserva resultaba más digna que el afán de Lud por impresionar al señor de la guerra con su ardor. ¿Cuáles son sus órdenes, señor de la guerra?, preguntó Erebus, con los grises portadores de la palabra firmes detrás de su primer capellán. Estamos listos para servirle. Erebus, lleva a tus guerreros al otro lado de la nave.
Encuentra una manera de entrar y luego reúnete conmigo en el centro. Si ese hijo de puta de Temba trata de huir, quiero aplastarlo entre nosotros. El primer capellán asintió con comprensión y condujo a sus guerreros hacia la sombra de la nave. Entonces el señor de la guerra se dirigió al Mournival. Ezequiel, utiliza la señal del localizador de mi armadura para formar escalones superpuestos a mi izquierda. Pequeño Horus, forma a mi derecha. Torgadón y Loken, cubran la retaguardia. Aseguren esta zona y nuestra línea de retirada. ¿Entendido? El señor de la guerra emitió las órdenes con su acostumbrada eficiencia, pero Loken se escandalizó al verse destinado a cubrir la retaguardia. Podía ver que el resto del Mournival, especialmente Torgadón, se sorprendía de manera similar. ¿Era esa la forma en que el señor de la guerra lo castigaba por haberse atrevido a cuestionar sus órdenes o por sugerir que no debía liderar la punta de lanza? ¿Lo estaba dejando atrás? ¿Entendido? Repitió Horus, y los 4 miembros del Mournival asintieron. Entonces, vamos, gruñó el maestro de guerra. Tengo que eliminar a un traidor. Luke Sedirah lideró el asalto. Sus voluminosos retroreactores lo impulsaron fácilmente hacia los oscuros huecos en el costado de la nave. Como Loken esperaba, Luke fue el primero en penetrar en el interior, desapareciendo en la oscuridad con apenas una pausa. Sus guerreros lo siguieron y pronto se perdieron de vista, mientras Abaddon y Aximand encontraban otras formas de llegar al interior, trepando por los escombros para alcanzar los agujeros humeantes que los titanes habían creado. Aximand le dedicó un rápido encogimiento de hombros antes de dar la orden de avance a sus hombres, y Loken lo vio alejarse, incapaz de asimilar que no estaría junto a sus hermanos cuando entrarán en combate. El propio señor de la guerra se dirigió a los escombros amontonados con la misma facilidad con la que un hombre asciende una colina de suave pendiente. Verdulam Moy y sus especialistas lo siguieron. En cuestión de minutos, se quedaron solos en las marismas desoladas, y Loken pudo percibir la confusión en sus guerreros. Se removían incómodos, a la espera de la orden que los enviara a la batalla, pero él no tenía ninguna que darles. Torgadón lo sacó de su estupor, bramando órdenes y organizando a los astartes que habían quedado atrás. Se desplegaron formando un cordón alrededor de su posición. Los exploradores de Nero Vipus tomaron posiciones en el borde de la niebla y la Braquespur subió la pendiente para proteger los accesos a la gloria de Terra. ¿Qué le dijiste al comandante?, preguntó Torgadón, chapoteando en el barro mientras regresaba hacia él. Loken repasó mentalmente las palabras que había intercambiado con el señor de la guerra desde que habían puesto un pie en la luna de Babin, buscando alguna ofensa que pudiera haber cometido. No encontró nada lo suficientemente grave como para justificar su exclusión y la de Torgadón de la batalla contra Temba. Nada, respondió. Solo lo que te dije. Esto no tiene ningún sentido, dijo Torgadón, intentando limpiarse el barro del rostro, pero solo logró esparcirlo más. Quiero decir, ¿por qué nos dejan fuera de toda la diversión? Vamos, Moy. Verdulam es un oficial competente, dijo Loken. ¿Competente?, se burló Torgadón. No me malinterpretes, Garby, me encanta Verdulam como hermano, pero es un oficial de oficina. Tú lo sabes y yo lo sé. Y si bien no hay nada de malo en eso, el emperador sabe que necesitamos buenos oficiales de oficina, no es el tipo de guerrero que el señor de la guerra debería tener a su lado en un momento como este. Loken no pudo discutir con la lógica de Tariq, pues había tenido la misma reacción al escuchar las órdenes del señor de la guerra. No sé qué decirte, Tariq. Tienes razón, pero el comandante nos ha dado sus órdenes y nos hemos comprometido a obedecerle. Aun cuando sabemos que esas órdenes no tienen sentido. Loken no tenía respuesta para eso. El señor de la guerra y Verdulam Moy condujeron la vanguardia de la punta de lanza por el interior oscuro y opresivo de la gloria de Terra, sus pasillos abovedados inclinados en un ángulo antinatural y sus mamparos deformados y oxidados. Agua salobre goteaba a través de las secciones abiertas a los elementos y un viento soplaba por los apestosos pasillos como el aliento de un cadáver. Enfermizas espirales de hongos negros y hojas colgantes de materia podrida les rozaban la cabeza y los cascos, dejándoles una estela viscosa de residuos pegajosos. Los pisos perforados resultaban bastante traicioneros, pero los astartes avanzaban a buen ritmo, siempre moviéndose hacia arriba a través de los pasillos putrefactos hacia la cubierta de mando. A ráfagas le llegaba el informe de la vanguardia de Sedirah, comunicándole sus progresos en la inspección de la nave, aparentemente sin vida y desierta. A pesar de que la vanguardia estaba relativamente cerca, la voz de Sedirah llegaba con interferencias. Una de cada 3 palabras era ininteligible. A medida que más se internaban en la nave, peor se ponía el asunto. Ezequiel.
dijo el señor de la guerra, abriendo el micrófono box en su gola. Informe sobre la marcha. La voz de Abaddon era apenas reconocible. Un crepitar húmedo y sibilante la convertía en un balbuceo sin sentido. Moviendo, bajo, rata, cubiertas, mantener, tenemos, flanqueados, señor. Horus se tocó la gola. Ezequiel. Maldita sea. Continuaba la estática, ininterrumpida solo por un hilo de voz. Almacén de municiones, lentamente, municiones. Asegurar, pero, hacer, progreso. Nada de Erebus, informó Moi, pero puede estar al otro lado de la nave en estos momentos. Si la interferencia que estamos teniendo entre nuestros propios guerreros continúa, es poco probable que nuestros enlaces de armadura sean capaces de llegar a él. Maldita sea, repitió el señor de la guerra. Bueno, vamos a seguir adelante. Señor, se atrevió Moi, ¿puedo hacer una sugerencia? Si es la de retirarnos, olvídelo, Verlan. Mi honor y el de la cruzada han sido cuestionados, y nadie podrá decir que le di la espalda a semejante insulto. Ya lo sé, señor, pero creo que el capitán Loken estaba en lo correcto. Estamos tomando un riesgo innecesario aquí. La vida es un riesgo, mi amigo. Cada día que paso lejos de Terra es un riesgo. Cada decisión que tomo es un riesgo. No podemos evitar el riesgo, mi amigo, porque si lo hacemos, no llegaremos a nada. Si el objetivo más alto de un capitán fuera preservar su barco, lo mantendría en el puerto para siempre. Usted es un buen oficial, Verlan, pero no ve las oportunidades heroicas como las veo yo. Pero, señor, protestó Moi, no podemos mantener el contacto con nuestros guerreros y no tenemos idea de lo que podría estar esperándonos en esta nave. Perdóneme si hablo de más, pero internarnos en algo completamente desconocido como esto no es heroísmo. Parece más bien un juego de adivinanzas. Horus se inclinó hacia Moi y dijo: Capitán, usted sabe tan bien como yo que todo el arte de la guerra consiste en adivinar lo que está al otro lado de la colina. Entiendo, señor, empezó Moi, pero Horus no estaba de humor para interrupciones. Desde que el emperador me nombró señor de la guerra, la gente me ha estado diciendo lo que puedo y no puedo hacer, y le digo que estoy cansado de eso, le espetó Horus. Si a la gente no le gusta mi opinión, entonces ese es su problema. Yo soy el señor de la guerra y he tomado una decisión. Continuamos. Un chillido agudo de estática cortó abruptamente la oscuridad, y la voz de Lux Sedirae llegó a través del enlace de la armadura con tanta claridad como si estuviera de pie junto a ellos. Por el trono. Ya están aquí. Gritó Sedirae. Entonces todo se volvió del revés. Loken sintió a través de las suelas de sus botas un gran estruendo que parecía venir de las entrañas mismas de la luna. Se dio la vuelta con horror, oyendo el metal entrechocar con un chirrido ensordecedor y viendo géiseres de barro elevarse hacia el cielo cuando partes enterradas de la nave se arrancaron del fango con un ruido de succión. Las secciones superiores del buque se desplomaron hacia el suelo y toda la nave comenzó a volcarse. La sección trasera se arqueó hacia abajo con terrible fatalidad. Todo el mundo, retroceda. Gritó Loken cuando la caída del metal se aceleró. Los astartes se alejaron de la nave naufragada y Loken sintió su sombra masiva como un sudario cuando todos los sensores de su armadura lo aislaron del estruendo del derrumbe. Miró hacia atrás a tiempo de ver los restos de la nave chocando contra el suelo con la fuerza de un ataque orbital, la superestructura arrugándose bajo el impacto de su propio peso, lanzando lagos de agua lodosa por el aire. Loken fue lanzado como una hoja por la onda de choque, cayendo en un charco de espuma verdosa y desapareciendo bajo la superficie. Balanceándose sobre sus rodillas, vio los chorros de barro expulsados fuera de la nave y cómo decenas de sus guerreros caían enterrados bajo el lodo marrón. El poder de difusión del impacto de la nave se extendió desde el cráter en que había reposado durante tanto tiempo. Una lluvia de agua salobre y barro salpicado manchó la visera de su casco y redujo su visibilidad a no más de unos pocos cientos de metros. Loken se puso de pie, accionando su Volter al darse cuenta de que la onda de choque había dispersado la niebla sulfurosa que había sido su compañero constante desde el aterrizaje en esta luna maldita. Hijos de Horus, listos. Gritó al ver lo que había más allá de la niebla. Cientos de las cosas muertas marchaban sin descanso hacia ellos. Ni siquiera la armadura de un primarca podía resistir el impacto de una nave espacial que se venía abajo. Horus gruñó mientras sacaba un mástil de hierro retorcido que se le había clavado en el pecho. La sangre pegajosa cubría su armadura. La herida se cerró casi tan pronto como se hubo sacado la pieza de metal.
Su cuerpo genéticamente aumentado podía soportar fácilmente un castigo trivial. A pesar de la tremenda caída a través de las cubiertas de la nave, permaneció perfectamente orientado y en equilibrio sobre la cubierta inclinada. Recordó el sonido del metal desgarrado, el estrépito de la armadura y el chasquido de los huesos al romperse cuando los guerreros astartes fueron arrojados a su alrededor como niños en una casa de la risa. «¡Hijos de Horus!», gritó Verlan. Solo un eco burlón le respondió, y maldijo cuando se dio cuenta de que estaba solo. El micrófono box de su boca se había hecho añicos. Alambres de latón colgaban inertes del receptáculo vacío y, con enojo, se los arrancó de inmediato. Verlan Moy no estaba por ningún lado y los miembros de su equipo estaban dispersos de manera similar, más allá de su vista. Rápidamente hizo un balance de su entorno. Horus podía ver que estaba parcialmente enterrado entre escombros de metal en el vestíbulo del Armorium, su techo derruido y agrietado. El agua helada caía en una lluvia fría, e inclinó la cabeza hacia atrás para que se vertiera sobre su rostro. Estaba cerca del puente de la nave, suponiendo que no se hubiera separado por el impacto con el suelo, porque seguramente no podía haber otra explicación para lo que había sucedido. Horus se arrastró debajo de los escombros y se aseguró de que aún estaba armado al encontrar la empuñadura de su espada sobresaliendo de los restos del vestíbulo. Al sacar el arma, su hoja de oro capturó la poca luz que había y brilló como si un fuego interior ardiera dentro de su núcleo. Forjada por su hermano Ferrus Manus de la 10ª Legión, los Manos de Hierro, había sido un regalo para conmemorar la investidura de Horus como señor de la guerra. Sonrió al ver que el arma se mantenía tan intachable como el día en que Ferrus se la había ofrecido, a la luz de la adoración en sus ojos gris acero, y Horus nunca había estado más agradecido por la habilidad de su hermano en la forja. La cubierta crujió bajo su peso, y de repente empezó a cuestionar la sabiduría de la dirección tomada en este asalto. A pesar de ello, todavía hervía de rabia contra Eugantenga, un hombre en cuyo carácter había creído y cuya traición le cortó el corazón como un cuchillo abrasador. ¿Qué clase de hombre podía traicionar el juramento de lealtad al imperio? ¿Qué clase de idiota se atrevería a traicionarlo? Aunque la cubierta cambió de nuevo, Horus compensó fácilmente el movimiento tambaleante. Utilizó su mano libre para impulsarse hacia la puerta abierta que llevaba al laberinto de callejones que llenaba una nave de este tamaño. Horus había estado en la gloria de Terra solo una vez antes, hacía casi 70 años, pero recordaba su trazado como si hubiera sido ayer. Más allá de ese umbral se encontraban las grúas del pórtico superior del Armorium y, más allá, el pasillo central de la nave que conducía a través de varios puntos defensivos hasta el puente. Horus gruñó al sentir un fuerte dolor en el pecho y se dio cuenta de que el mástil de hierro le había desgarrado uno de sus pulmones. Sin dudarlo, cambió su patrón de respiración y siguió sin pausa. Su vista perforaba fácilmente la oscuridad del interior del buque. Tan cerca del puente, Horus podía ver los terribles cambios que se habían operado en la nave. Sus paredes estaban recubiertas de una baba nauseabunda bacteriana que devoraba el metal como si fuera ácido. Goteantes racimos de organismos semejantes a sanguijuelas se nutrían de rezumantes pústulas de materia marrón verdosa, y un olor pestilente flotaba en el aire. Horus se preguntó qué había pasado con esa nave. ¿Habían los pueblos de la luna desatado una especie de plaga mortal entre la tripulación? ¿Habían sido esos los medios de los que Erebus había hablado? Podía sentir que el aire estaba lleno de bacterias letales y contaminantes biológicos, aunque ninguno poseía la virulencia suficiente para causar problemas a su increíble metabolismo. Con la luz dorada de su espada iluminándolo, Horus avanzó alrededor del pórtico, escuchando cuidadosamente para detectar cualquier señal de sus guerreros. El ruido ocasional de algún disparo lejano o el estruendo del metal le indicaban que no estaba completamente solo, pero el lugar exacto de los combates era un misterio. La dañada estructura interior de la nave creaba ecos fantasmales y gritos lejanos a su alrededor, hasta que decidió ignorarlos y seguir adelante solo. Horus pasó a través del Armorium y entró en el pasillo central de la nave estelar. La cubierta se inclinaba y retorcía en un ángulo antinatural. Los globos luminosos parpadeaban y los conductos de alimentación chispeaban, iluminando el pasillo abovedado con un fuego azul eléctrico. Las puertas rotas chocaban contra sus marcos con el balanceo de la nave, produciendo un sonido semejante a campanas fúnebres. Más adelante pudo escuchar un gemido bajo y el arrastrar de pies callosos, los primeros sonidos que podía identificar con claridad. Provenían de más allá de una ancha escotilla de hojas dentadas que se abrían y cerraban como las fauces de una bestia monstruosa. Los escombros impedían que las puertas se cerraran por completo.
Horus sabía que aquello que estuviera haciendo esos ruidos se interponía entre él y su destino final. El parpadeo difuso de la luz estroboscópica proyectaba inquietas sombras en la boca de la escotilla. El destello hacía que las imágenes bailaran en sus retinas como si la luz proviniera de un pictoproyector funcionando en cámara lenta. La escotilla retumbó una vez más cuando una mano con garras apareció y se aferró al metal manchado. Largas garras amarillas brotaban de la mano. La carne del brazo estaba carcomida por gusanos y lepra. Otra mano se sujetó al metal, desgarrando las puertas blindadas con una fuerza que contradecía la fragilidad de aquellos brazos. La sensación de miedo era totalmente ajena a Horus, pero cuando la fuente de los sonidos espeluznantes fue revelada, le asaltó la convicción de que tal vez sus capitanes habían tenido razón después de todo. Una multitud de seres renqueantes de carne podrida apareció detrás, su caminar de pies arrastrados los llevaba hacia adelante en una falange zumbante de corrupción. Una sensación progresiva de poder oculto emanaba de sus cuerpos consumidos y barrigas hinchadas, y nubes de moscas zumbaban alrededor de los ciclópeos cuernos de sus cabezas. Alguna clase de cántico se derramaba de sus labios hinchados, aunque Horus no podía encontrar sentido a las palabras. Carne verdosa colgaba de huesos expuestos y, aunque avanzaban con la monotonía plomiza de las cosas muertas, Horus percibía la creciente fuerza de sus extremidades y un hambre terrible en los globos oculares manchados por cataratas. Las criaturas estaban a menos de una docena de metros de él, pero su imagen era borrosa y vacilante, como si lágrimas nublaran su visión. Parpadeó rápidamente para aclararla y vio sus espadas oxidadas, chorreantes de fluidos contagiosos. Pues no hay duda de que son ustedes un grupo muy mono, dijo Horus, levantando la espada y lanzándose hacia adelante. Su dentada espada dorada hendió a los monstruos como un cometa de fuego. Cada golpe alcanzaba a una docena o más sin esfuerzo. Salpicaduras de carne enferma embadurnaban las paredes y el aire se espesaba con el olor a materia fecal, ya que cada monstruo explotaba en fragmentos de carne podrida con cada tajo. Sucias garras se aferraban a Horus, pero cada uno de sus miembros era un arma. Su codo rompía cráneos, sus rodillas y pies destrozaban espinas, y su espada cercenaba enemigos como si fueran autómatas de las jaulas de entrenamiento. Horus no sabía qué clase de criaturas eran, pero obviamente nunca se habían enfrentado a un ser tan poderoso como un primarca. Avanzó por el pasillo central de la nave, abriéndose camino a través de cientos de bestias despanzurradas. Tras él quedaban las huellas de su paso destructor, carne desmenuzada que olía a corrupción y pestilencia. Ante él se extendían decenas más de aquellas criaturas y, más allá, el puente de la gloria de Terra. Perdió la noción del tiempo. La brutalidad primitiva de la lucha capturaba toda su atención. Su espada golpeaba con ataques mecánicos y contundentes. Nada podía resistir su avance y, con cada golpe, el señor de la guerra se acercaba a su objetivo. El pasillo se ensanchaba a medida que empujaba a través de la masa palpitante de monstruos ciclópeos. El brillo dorado de su espada y el parpadeo de las luces del corredor hacían que sus enemigos parecieran cada vez menos sustanciales. Su espada atravesó un vientre hinchado, abriéndolo de par en par en un chorro de líquido apestoso, pero en vez de estallar, la carne de la criatura se desvaneció como humo grasiento en el viento. Horus dio otro paso adelante, pero en lugar de encontrarse con más enemigos, el pasillo se halló de repente, inexplicablemente, vacío. Miró a su alrededor y donde antes había habido una gran cantidad de criaturas esperando su turno para morir, ahora solo quedaban restos de cadáveres descuartizados. Incluso estos se disolvían como grasa en una plancha, desapareciendo en serpentinas de humo verde tan oscuro que era casi negro. Por el trono, susurró Horus, asqueado ante la visión enfermiza de la licuefacción de la carne. Finalmente reconoció la corrupción dentro de la nave por lo que era. Un osario de la disformidad, el germen del Immaterium. Horus sintió crecer su resolución a medida que se acercaba a las puertas blindadas que protegían el puente, más seguro que nunca de que debía destruir a Eugantemba. Esperaba legiones enteras de engendros de la disformidad, pero el camino estaba extrañamente tranquilo. El silencio solo era interrumpido por el tableteo de armas de fuego, que ahora estaba seguro provenía del otro lado del casco, y el golpeteo del agua contra su armadura. Avanzó con cautela, apartando cables cortocircuitados de su camino cuando, una a una, las puertas blindadas se abrieron lentamente ante su proximidad. Todo olía a trampa, pero nada podía negarle su venganza ahora, por lo que siguió adelante. De pie sobre el puente de la gloria de Terra, Horus vio que su inmenso espacio había mutado de un lugar de mando a algo completamente distinto. Carcomidas banderas colgaban de los niveles más altos, con largas hileras de cadáveres cosidos en la tela rasgada de cada una.
Incluso desde allí, Horus podía ver que llevaban los uniformes gris lobo de la 63 expedición y se preguntó si aquellas pobres almas se habían mantenido fieles a sus juramentos de lealtad. ¿Serán vengados, mis amigos?, susurró mientras se adentraba más en el puente. Las estaciones de trabajo estaban aplastadas o rotas, sus componentes internos arrancados y recableados de alguna extraña manera nueva. Manojos de cientos de cables se elevaban en espiral hacia la oscuridad del techo abovedado. Latidos de energía pulsaban a través de los cables y Horus se dio cuenta de que estaba contemplando la fuente de la señal de Vox que tanto había perturbado a Loken. De hecho, le pareció que todavía podía oír las palabras de aquella voz condenada susurrando en el aire como un secreto que dejaría tu lengua negra si osaras contarlo. Nurglet siseaba una y otra vez. Entonces comprendió que no era algún tipo de eco proveniente del box de la nave, sino el susurro de una garganta humana. Los ojos de Horus se entrecerraron mientras buscaba la fuente de la voz. Sus labios se encresparon con repulsa al ver la figura hinchada de un hombre de pie ante el trono del capitán. Poco más que una masa palpitante de carne corpulenta, un hedor terrible a carne rancia emanaba de su inmensidad carnosa. Cosas negras y voladoras infestaban cada pliegue de su piel, y retazos de tela gris se aferraban a su carne gris verdosa. Charreteras de oro brillante y alamares de plata colgaban lánguidamente sobre el vientre enorme. Una mano reposaba sobre una herida infectada en el pecho, mientras que la otra sostenía una espada de brillo diamantino. Horus cayó de rodillas, abrumado por la ira y la tristeza, al ver el cadáver de un guerrero Astarte extendido ante el decadente resplandor de la figura hinchada. Berrulam Moi, con el cuello visiblemente roto y los ojos fijos en los cadáveres en descomposición que colgaban de las banderas. Incluso antes de levantar la mirada hacia el asesino de Moi, Horus supo quién sería. Eugan Temba. El traidor.